Así, se apaciguaron por un tiempo su ansiedad y su sensación de impotencia. Se sentó sobre la nieve y se desentumeció la mano izquierda al calor de la parpadeante hoguera. Tendría que atar con las cuerdas otras 2 cargas de cadáveres antes de que los perros lo izasen a él y pudiera regresar a la base 4. Como Brett había muerto, Crusoe pensó en despojar su cadáver de todo lo que llevara encima y dejarlo allí, al fondo del precipicio. No tenía estómago para descuartizar a Brett y emplear su grasa para producir combustible, ni pensaba que nadie pudiera hacerlo. Se sacó torpemente la radio del bolsillo y pulsó el botón de transmisión, a tiempo que miraba al cielo, hacia lo alto del barranco. «Mark, ha habido un problema». No recibió ninguna respuesta. Crusoe volvió a sentir miedo. Empezó a imaginarse lo que podía haber sucedido con la primera carga de criaturas que Mark y Coon habían subido hasta arriba. Si no lo sujetaban con una cuerda, trepar por la pared de hielo sería un suicidio. ¿Y si sus cerebros no habían quedado totalmente destruidos, como había ocurrido con la criatura que le había rajado la cara a Brett? ¿Y si...? La radio crepitó. «Mark al habla. ¿Qué os ocurre? ¿Estáis bien?» «No, tío. No estoy bien para nada. Brett ha muerto. Una de esas criaturas congeladas que había aquí abajo lo ha matado. Yo he tenido que rematarlo». Mark pulsó el botón para responder, pero tardó unos segundos en decir nada. «Ah, pero ¿cómo...? Lo siento. ¿Y tú estás bien, tío? A ti no te habrán mordido, ¿verdad?» Crusoe le gritó la respuesta. «No. Vamos a subir más cadáveres. Os lo explicaré a todos cuando esté arriba. Pero acabemos con esto. Voy a desnudar a Brett, lo meteré todo dentro de su mochila y así podréis izar su cuerpo junto con otros 2 cuerpos. La temperatura baja y solo podré aguantar 1 hora aquí abajo o poco más. Con eso tendríamos tiempo para otras 2 cargas, sin contarme a mí mismo». «Está bien. Hablaré por radio con Larry y le diré que nos tenga a punto de té y sopa caliente. Él también lo va a necesitar. No mejora. Escucha, ya sé que no es el momento para hablarte de esto. Después de lo que ha ocurrido a Brett, espero que el de los portaaviones nos haya llamado para pedir que lo ayudemos. No sé si podremos ayudarles en nada. Ya lo hablaremos cuando esté arriba. Otra cosa, dijo Crusoe. ¿De qué se trata? No acerques esos cuerpos al calor, salvo en los casos en los que no te queda absolutamente ninguna duda de que están muertos del todo. ¿Me has entendido? Sí, ya te he entendido. No te preocupes, iré sobre seguro. Crusoe siguió su propio plan y examinó todos los cuerpos que estaban en el fondo para comprobar que tuviesen heridas en la cabeza antes de mandárselos a Mark. A fin de eliminar todo peligro, les fue clavando a cada uno el machete en la cabeza con todas sus fuerzas, y con ello se descargó también de su cólera. Aún estaba muy alterado, y las manos se pusieron a temblarle casi sin control mientras ataba los cuerpos y el equipo de Brett con las cuerdas. Se lo haría pasar con media docena de raciones de whisky. A Brett no le habría importado. Un día antes de llegar al paraíso, mañana por la noche avistaremos Oahu. Me cuesta creer que haya llevado este diario desde que todo empezó. A veces releo las primeras páginas porque en estas páginas se encuentran restos e indicios de cómo era antes el mundo. A veces tengo que recordarme a mí mismo cómo fue el mundo, para, por lo menos, poder conservar algo. La mayoría de personas lo encontrarían estúpido. Sayen y yo hemos llegado a la conclusión de que el submarino nos gusta más cuando está sumergido. Las malditas olas lo golpean con fuerza y nos balancean de un lado a otro como si navegáramos en kayak y nos encontramos con un huracán.
Uno de los miembros de la tripulación me ha contado que los submarinos no se diseñaban para navegar por la superficie, que su forma no les permite mantenerse estables cuando salen al aire libre. Emergemos tan solo cuando tenemos que transmitir en onda corta y eso es cada día, en ocasiones 2 veces en un día. He pasado algún tiempo en la sala de radios y en algunos casos he logrado comunicarme con la nave insignia y con John. Ayer me dijo que había una base en alguna zona del Ártico que podría hacer de repetidor. Dentro de poco me pasará una lista de frecuencias y un horario. Llevamos a bordo una dotación de aeronaves no tripuladas Scan-Eagle y las vamos a lanzar mañana para que efectúen su reconocimiento de la isla antes de que el destacamento baje a tierra. No es en el caso de que los técnicos hayan logrado poner a punto todo el equipo necesario para su lanzamiento y recuperación. Si juntáramos todas las veces que he estado en la sala de los SEAL, sumarían 1 hora y todavía no sé ni siquiera cómo me llaman. Tampoco es que me importe mucho, van a la suya, acuden al gimnasio y se divierten por su cuenta, como si fueran miembros de una fraternidad estudiantil. Parece que miren con desprecio a Sayen y ni siquiera adviertan mi presencia. Seguro que, en su opinión, no soy más que uno de tantos oficiales que se estremecen en sus asuntos. No puedo decir que les envidie por su misión de poner pie en Oahu. Creo que el plan consiste en patrullar por el litoral de la isla y detener el submarino frente a la costa septentrional. Desde ese punto, el equipo se adentrará por la carretera 99 hasta el aeródromo militar de Wheeler e irá desde allí hasta las instalaciones de Cunha, tomará el control de estas, activará sus sistemas y llevará hasta allí a nuestro experto de antes de regresar al submarino. Las operaciones en la costa Oahu nos llevarán 2 días y luego zarparemos en dirección oeste, hacia las aguas de China. Máximo dominadas 8, flexiones de brazo 68, 2,5 kilómetros en la cinta ergométrica, 11,45. 27. Hotel 23, sureste de Texas. «Han vuelto», le dijo House a Disco mientras agarraba la M4. Aunque estuviera prácticamente seguro de que se trataba de Doc y de Billy, House no quería correr riesgo. Mientras escapaba de Washington, D.C., había visto a los no muertos abrir puertas y subir escaleras. House era el único operativo especial que había logrado escapar vivo del césped norte de la Casa Blanca. Conservaba un vívido recuerdo del día en el que escapó. Se había visto obligado a ir sobre ruedas a toda marcha hasta el recinto de la Casa Blanca, había pugnado con masas de criaturas, había despejado el camino para que el vicepresidente y la primera dama pudieran escapar en helicóptero. Había disparado con toda la munición que tenía desde la portezuela de Marinetou, justo antes de que los muertos echaran abajo las verjas de hierro negro y se adueñaran de la Casa Blanca. Mientras sobrevolaban el Distrito de Columbia, con los últimos miembros del gobierno que aún vivían, habían contemplado por última vez la capital de la nación. Las criaturas parecían gusanos que se arrastraban sobre los coches y por las casas. Sobre el cadáver del Distrito de Columbia, unas semanas antes de que las criaturas tomaran el césped norte, FEMA había izado el puente levadizo Woodrow Wilson y había derribado el resto de las vías que pasaban sobre el río Potomac, con lo que Virginia había quedado aislada del Distrito de Columbia y Maryland. A pesar de estas iniciativas extremas, la anomalía acabó por cruzar el Potomac. Desde las opulentas mansiones de Virginia del Norte hasta los guetos de Sweetland, Maryland, reinaban los no muertos. No más republicanos, ni demócratas, ni otras facciones ineficaces. Ahora América se regía por la política de la muerte. Los virginianos estaban mejor que los de Maryland.
Las draconianas restricciones a la tenencia de armas que se habían impuesto en Maryland antes de la anomalía tuvieron como consecuencia el rápido exterminio de sus habitantes. Las llamadas zonas libres de armas fueron una bendición para los no muertos, igual que lo habían sido para los locos asesinos y matones antes de que los no muertos tomaran las calles. Doc y Billy llegaron a la puerta y devolvieron a House a la realidad. House sostuvo la carabina a poca altura, a punto para disparar, mientras las bisagras giraban hacia adentro y la puerta se abría. ¿Cuál es la contraseña? Que te den por culo, House, dijo Doc, y entró por la puerta que daba al centro del control. Correcta, puedes pasar, anunció House, haciendo una imitación terriblemente mala del acento británico. Tanto House como Disco se dieron cuenta de que los dos hombres habían vuelto con material extra. ¿Y bien? ¿Qué ha sucedido allá afuera? El sol va a salir dentro de una hora. Empezamos a ponernos nerviosos porque pensamos que tendríamos que salir a rescataros. ¡So gilipollas! Nosotros también te echamos de menos a ti, viejo amigo, respondió House con su pésima imitación de acento. Doc y Billy pusieron al corriente a los otros dos cerca de todo lo que le había sucedido durante el camino, incluido el río de no muertos de 1,5 kilómetros que había fluido por debajo de ellos al cruzar el paso elevado. Anda, tíos, seguro que después habéis tenido que cambiaros los pañales, dijo Disco. Billy no solía hablar mucho. Cuando tenía algo que decir, el resto de los miembros del equipo lo escuchaba. Jamás había visto a tantos en un solo lugar. Esto ha sido peor que lo de Nueva Orleans. Tú no estuviste allí, Disco. Tú no conocías a Hammer. Lo perdimos allí. Era un buen operativo. Si no hubiéramos mantenido disciplinadamente el silencio, Doc y yo mismo nos habríamos unido a ese río y vendríamos por vosotros. Como de costumbre, la voz de Billy no delataba ninguna emoción, pero sus palabras tuvieron el efecto deseado. ¿Qué es todo ese equipamiento?, preguntó Disco para cambiar de tema. Doc sacó la documentación que se había guardado en el bolsillo de los pantalones y se la pasó a Disco al tiempo que hablaba. Es algo parecido a esa espuma para el control de multitudes que tenían que darnos en Afganistán antes de que empezara esta mierda. La única diferencia es que esta sustancia se pone dura como el cemento en un par de segundos, en vez de simplemente volverse pegajosa. Hay otro compuesto que desendurece la espuma y Doc estuvo en lo alto de la botella de líquido para que todo el mundo pudiera verla. ¿Qué vamos a hacer con todo eso?, preguntó House. Quiero decir, ¿para qué nos sirve? ¿Hará algo que no pueda hacer en mi M4? ¿Tu M4 puede detener a un centenar de mierdas de esos en menos de 10 segundos y crear de paso una pared de cuerpos atrapados en cemento?, dijo Doc. Bueno, eso será si funciona. No quiero ser yo el que se coloque enfrente de un enjambre y sea el primero en probar esa máquina, añadió House. Billy bajó la mirada y comprobó que la acción de su M4 estuviera bien, y dijo: yo espero que no tengamos que utilizarla en absoluto. Dudo que pudiera detener el río que hemos visto antes. Tal vez regresaría su avance. House tuvo tiempo para pensar en estas últimas palabras antes de que nadie más hablara. ¿Y ahora qué plan tenemos, Doc? Por lo que parece, habéis necesitado una noche entera y habéis estado a punto de morir para traernos un aparato que tal vez no vayamos a utilizar nunca, dijo Disco. Tal vez estés en lo cierto, pero Billy y yo hemos conseguido información que se encontraba en el paquete y vamos a tener que analizarla. En las cajas de equipamiento hay documentación y otro mapa con la ubicación de entregas de material diversas. Podemos cotejarlo con el que ya tenemos. Lo que quiero decir es que no hemos vuelto tan solo con un aparato. Doc sacó los documentos de un bolsillo exterior de su chaqueta cerrado con cremallera. Tan solo he tenido un segundo para mirar todo este material, pero echadle una ojeada vosotros también.
Doc les mostró un mapa cubierto con una lámina transparente en la que figuraban todos los lanzamientos anteriores. Al comparar este mapa con el nuestro, descubrimos algunas diferencias notables. Este nuevo mapa registra mucho más lanzamientos que el que nosotros fuimos a recoger. Parece que hay un par de cargamentos en un radio de 20 kilómetros al norte del Hotel 23. Disco, tú y Billy os encargaréis del informe para el portaaviones. Tan solo nos quedan unos minutos hasta que salga el sol. Manos a la obra. Lo que tú digas, jefe, respondió House. House y Billy abandonaron la conversación y se dirigieron a la terminal de transmisión de ráfagas de datos por satélite para enviar un breve informe de la misión de la última noche. Doc prosiguió. Y si miramos las fechas marcadas en los dos mapas, vemos que la carga que fuimos a recoger la pasada noche llegó a tierra poco antes de que lanzaran el artefacto sónico contra el Hotel 23. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Cómo es posible que la misma organización que lanzó un enjambre contra el Hotel 23 arrojara también un prototipo de arma que, al menos a corto plazo, podría resultar efectiva contra ese mismo enjambre? No estoy seguro de que lo vayamos a descubrir jamás, ni de que tenga mucha importancia a estas alturas, dijo House, y volvió a dejar el mapa sobre el escritorio. Quizá no importe, pero estos mapas sí podrían revelarnos algo. Parece que sueltan las cargas siempre a la misma hora del día. Si la aeronave que lanza el equipamiento despega siempre del mismo aeródromo a la misma hora, no sería imposible descubrir su origen, o por lo menos determinar un área de unos pocos cientos de kilómetros, tan solo con unos conocimientos básicos de matemáticas, un mapa de Estados Unidos y una escuadra. Informe transmitido, jefe, dijo Disco. Habéis ido rápido. Bueno, es que tan solo les he dicho lo que había que decir. No importa lo que les envíe, me van a venir igualmente con una docena de dudas. Así que les mando un informe muy sencillo y aguardo el torrente de preguntas. Pero de todos modos voy a cerrar el circuito. No quiero que nos delate una tormenta de ondas de radio. Buen trabajo, dijo Doc. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero no contéis con que dure. La tarea que viene a continuación consiste en poner a punto la bomba nuclear, someterla al programa de diagnóstico y asegurarnos de que estamos listos para las nuevas coordenadas. No me preguntéis nada, porque ni siquiera sé a qué lugar se referirán. ¿Y si las coordenadas se encuentran dentro de Estados Unidos?, preguntó House con expresión seria. Dependerá del objetivo. Espero que no sea así, pero si se diera el caso, haremos lo que tengamos que hacer. House pensó por unos momentos en la Constitución, que se exhibía tras un cristal a prueba de balas en Washington, D.C., y que estaba rodeada por los no muertos. 28. A bordo del George Washington. Se acercaban con rapidez. Denny trató de escapar por debajo del circulador de aire y entrar en una gran sala de ventilación. No sabía muy bien por dónde tenía que ir, porque apenas lograba atisbar a las criaturas y éstas parecían moverse a un ritmo extraño. Eran implacables y le perseguían con obstinación. Denny tenía las rodillas en carne viva y sanguinolientas. Se sentía como si hubiera arrastrado a lo largo de varios kilómetros. Sentía la fría zarpa de la muerte en los talones. La garra descarnada de la criatura se cerró en torno a uno de sus pies y lo sujetó como una tenaza. Denny no podía ya avanzar. La criatura lo arrastraba hacia atrás para matarlo. Una rata de aspecto peculiar le observaba con ojos rojos y brillantes desde un rincón oscuro. Denny pateó, chilló con fuerza, se salvó a sí mismo del escenario de las pesadillas, de las garras del hombre del saco. Alguien lo zarandeó, le arrastró a lo largo del último trecho del camino que lo separaba de la realidad y lo depositó sano y salvo en los brazos de su abuela. Denny, despierta, cariño. Era un sueño, nada más que un sueño. Despierta. Denny
Se debatió bajo la sábana hasta que estuvo seguro de que era su abuela quien lo sujetaba. «Están en el barco, abuela», exclamó Denny, visiblemente agitado todavía por la pesadilla. «No, cariño, no están a bordo. Se encuentran muy lejos de aquí, en tierra. Estamos a salvo. Trata de calmarte y respirar». «Los oí antes, abuela. Estaba escondido en la parte de atrás del barco. Los he oído», dijo Danny entre sollozos. «No, cariño, no están aquí. Ahora cálmate y ponte a dormir», dijo Dean, al mismo que le acariciaba el cabello a Denny. «Sí, sí están. Yo sé el sonido que hacen. Me acuerdo de la torre de agua. Recuerdo a mamá, a papá». Alguien llamó a la puerta antes de que Denny pudiera adentrarse por aquel oscuro sendero de su memoria. Dean volvió a arroparlo en la cama, le dio un beso en la frente y fue a la puerta. Abrió tan solo un resquicio para ver quién podía presentarse a una hora tan tardía. Tara estaba fuera, de pie, en camisa de dormir. «¿Todo está bien, Dean?» «He oído a Denny. Sí, ha tenido otra pesadilla. Hace una semana que tiene pesadillas cada noche y yo ya no sé qué hacer. ¿Puedo ayudarte en algo?» «No, tranquila. Gracias, de todos modos. Tendrá que ser él mismo quien lo supere. Se cree que viajan a bordo». «¿Las criaturas?» «Sí, lo cree a pies y juntillas. Se imagina que ha oído a una de ellas». «¿Dónde? ¿Cuándo?», dijo Tara, mientras una sombra de miedo le afloraba el rostro. «Hace más de una semana, en este mismo nivel, en el área restringida de popa. No fue él quien me contó que había estado allí. Lo descubrí durante la primera de sus pesadillas». «¿Tú qué piensas?» «¿Sobre Denny?» «No, sobre eso que cuenta de que ellos están aquí». Dean torció la cabeza por un instante y eligió con cuidado las palabras. «Creo que Denny ha sufrido mucho. Dejémoslo ahí. Por lo que he visto, eres una mujer muy fuerte». «Gracias. Puede que a veces parezca una dama de hierro, pero de vez en cuando me viene bien oír cosas como esa». «Te lo he dicho de corazón. Buenas noches, Dean». «Buenas noches, cariño. Si tú y Laura necesitarais algo, no dudéis en acudir a mí. Sé que la madre de Laura está ocupada trabajando con el médico». «Gracias», dijo Tara, y se marchó al camarote de al lado. Dean cerró la puerta en cuanto Tara hubo salido y se volvió para ver cómo estaba Denny. La sábana subía y bajaba lentamente, al ritmo de la respiración del muchacho. La voz de Tara había de haberlo tranquilizado lo suficiente como para que volviera a dormirse. Dean encendió la lámpara que empleaba para leer y miró por la estantería. Eligió al azar un libro en rústica que pudiera ayudarla a dormirse. Empezó por una página de Freakonomics, en la que se explicaba por qué los traficantes de drogas solían vivir con sus madres, por lo menos en un tiempo no muy lejano en el que aún había traficantes de drogas y estos tenían madres. Dean terminó por cansarse y se sumergió en el mundo de los sueños. Su último pensamiento antes de que el libro se le cayera en el regazo: «Tienes que vivir por él». Hasta ese momento las criaturas no le habían arrebatado su único motivo para seguir en el mundo. Dean había jurado que no sobreviviría a Denny. Era el último de su estirpe. 29. A bordo del George Washington. Más o menos al mismo tiempo que Dean se dormía, un fuerte golpe en la puerta arrancó a Gottleman de su propio sueño y propició un diluvio de maldiciones. El almirante se calzó las zapatillas tras poner los pies en el suelo. De camino hacia el sonido miró la hora. Eran las 3 de la madrugada. Abrió bruscamente la puerta y se encontró con sus 2 guardias, de pie cual centinelas de piedra, y también a Joe Morer. «Señor, acabo de recibir un mensaje de alta prioridad procedente de la base. Soy la única persona a bordo que lo ha visto, y le aseguro que tendría usted que leerlo ahora mismo». Joe pasó por entre los centinelas, se detuvo junto al escritorio del almirante y le entregó a éste la bolsa cerrada en la que se hallaba el mensaje que acababa de recibir por cable seguro. «Cierra la puerta, Joe».
Después de susurrarle algo a los centinelas, Joe cumplió la orden. El almirante sacó la llave del escritorio y abrió la bolsa. Dentro había una carpeta con separadores y numerosas etiquetas de clasificación. Se puso las gafas para leer y empezó a examinar el cable. Inicio de transmisión. Luz de Klieg serie 205. RTUW-RQHNQN-00000-RRRRR-Y. Alto secreto. SAP Horizonte. Tema. Reacción del espécimen alfa de Nevada a la anomalía de Mignon. Observe. Por orden del gobierno de funciones, esta base extrajo uno de los 4 especímenes fallecidos de su propio estado criogénico profundo y prolongado. Esta base expuso al espécimen alfa, entre paréntesis, primer espécimen recuperado en el lugar de la colisión del 1947. Se cierra guión. Punto. A aire ambiental dentro de unas instalaciones para la realización de pruebas controladas y seguras acerca de la plaga de más 335. Contexto. Los sujetos de prueba humanos se reaniman tras un tiempo medio de 60 minutos después del momento de la muerte, con variaciones debidas a la temperatura de la habitación. Entre paréntesis, A. Menor temperatura, más lenta en la reanimación, se cierra paréntesis. Y por la causa natural de la muerte, entre paréntesis, sin brecha en la epidermis, se cierra paréntesis. La reanimación de humanos con brechas en la epidermis causadas por los no muertos cerca de las arterias principales se ha producido en muchos casos al cabo de menos de una hora, menos de 30 minutos para los sujetos de menor tamaño. Resumen. Tras salir del entorno cerrado de conservación en cápsula criogénica, el espécimen alfa ha reaccionado de inmediato a la anomalía de Mignon y ha iniciado un proceso de reanimación indicado por movimientos irregulares y emisión de ruidos bucales por el orificio de la boca. El equipo de observación ha constatado la plena reanimación al cabo de 5 minutos, 12 segundos. El espécimen alfa se seleccionó para la prueba por el estado en el que se hallaba su cuerpo, la mayor parte debajo del torso del espécimen. Había desaparecido como consecuencia de las heridas sufridas en el tiroteo de 1947. El experimento tuvo como resultado 2 bajas. El espécimen alfa, aunque le faltaran las extremidades inferiores, se cierra guión, fue capaz de abrir las puertas de acero de las instalaciones de prueba de motores y ha matado a 2 agentes de operaciones especiales. A continuación, los equipos auxiliares han logrado aplicar contramedidas a la criatura y a los agentes que a su vez se habían vuelto a levantar. Se ha visto que las armas pequeñas eran ineficaces en extremo. Aunque sea difícil realizar una estimación de la fuerza demostrada por el espécimen alfa, la puerta de acero destruida se diseñó para resistir las fluctuaciones en la presión del aire debida a las pruebas de motores experimentales. Una información relevante a efectos
prácticos en las que las personas expuestas de manera directa al espécimen alfa han sufrido efectos médicos de segundo orden. Así, por ejemplo, migrañas y síntomas de fatiga extrema en todo el personal que estuvo cerca de la criatura durante los 12 minutos que duró la reanimación. Dichos efectos médicos disminuyeron de inmediato tan pronto como se destruyó el cerebro del espécimen alfa por medio de un lanzallamas. Otra información relevante a efectos tácticos es que la reanimación de los 2 agentes de operaciones especiales fallecidos tuvo lugar casi de inmediato. Los 2 agentes reanimados mostraron características similares a las de los no muertos en referencia a que fueron expuestos a altos niveles de radiación procedentes de las ciudades que fueron destruidas con armas nucleares tácticas. Se ordenó la destrucción de los especímenes reanimados conjuntamente con la del espécimen alfa. Los especímenes Bravo, Charlie y Delta permanecen en conservación segura mediante el frío y en el momento de realizar esta transmisión aún no han sido expuestos a la anomalía de Mignon. Alto secreto / SAP horizonte. Fin de la retransmisión de texto bt.ar. El almirante Gotthelman habló sin apartar los ojos del cable. Parece que todas nuestras teorías estaban claramente equivocadas. Nuestros mejores cerebros apostaban a que la anomalía de Mignon no tendría ningún efecto. Las 2 criaturas estaban separadas, como mínimo por 20.000 años de evolución. ¿Este informe procede de la Oficina de Inteligencia Naval? Sí, señor. Uno de los analistas lo escribió inmediatamente después del experimento. ¿Quién más lo sabe? Los miembros del gobierno en funciones, por supuesto, el personal de instalaciones de Nevada, los restos del aparato de inteligencia, yo mismo y ahora también usted. Muy bien, algunos de los oficiales de alto rango nos van a venir muy pronto con preguntas. Tendremos que decirles que el experimento no se ha podido llevar a cabo porque hubo complicaciones en la criogenia. No creo que convenga informarles de este resultado. Joe le expresó de mala gana su desacuerdo. ¿Y qué hay de la Fuerza Expedicionaria Clepsidra? Tendrían más posibilidades de éxito si les informáramos de lo que pueden encontrarse. La criatura de ese informe no tenía piernas y sin embargo su acción fue devastadora. Mató a 2 militares con excelente preparación. Aunque no tuviera 20.000 años, el espécimen de Nevada estaba empapado e imbuido en conservante y pasó décadas congelados hasta que el factor que está provocando todo esto lo revivió. La criatura provocó daños muy serios. Eso es indiscutible. El almirante Gotthelman se quedó sentado durante 1 minuto sin hablar, con los ojos clavados en el escritorio. Por el momento, mejor no decir nada. El Virginia debería llevar esta misma noche a aguas hawaianas y no tenemos ninguna necesidad de dar alarma todavía. Antes de decirle lo que sabemos ahora, si es que se lo decimos, tendremos que tomar ese informe y transformarlo en información utilizable. Por ejemplo, podría ocurrir que el fuego fuera la única forma de neutralizar a ese Chan, o como se llame. Aunque el fuego no matara instantáneamente el espécimen alfa, es el único medio validado para destruir la materia gris reanimada. Acabamos de confirmarlo. También estoy algo confuso con los efectos psicológicos que se mencionan en el informe. Vamos a necesitar más información. No tenemos ninguna necesidad de levantar la liebre sin haber analizado previamente los datos. Muy bien, señor. Vete a dormir, Joe. Tienes pinta de estar hecho una mierda. Son las 3 de la mañana. Descansa todo lo que te haga falta. Gracias por venir con esto. Cuando tengas la oportunidad, no ahora, sino más tarde, ven a informarme sobre las criaturas que llevamos en la popa. ¿Cómo los llamaban? ¿Bourbon o algo por el estilo? Carretera elevada y centro. Los llamaron así
porque el lugar donde los capturaron. Cuando la explosión, el espécimen centro recibió varios cientos de veces más radiación que carretera elevada. Nuestras cabezas pensantes se dedican a medir los efectos. Dentro de poco se hallarán en la fase finales de experimentación. Les alterarán las funciones cerebrales por medio de cirugía. Además, tienen sospechas de que eso, sea lo que sea, les mejora la visión. Sí, está bien, ya me lo acabará de explicar cuando despierte. Mejor que ahora se marche a dormir. De acuerdo, señor. Nos vemos dentro de poco.